Mujeres, a ustedes les hablamos que están conectadas y que se van a ir conectando a medida que vayan escuchando también esta transmisión, que les vaya apareciendo en YouTube. ¿Por qué les va a ir apareciendo? Porque es necesario poder, obviamente, reconstruirnos tras las heridas emocionales de violencia emocional, que es lo que vamos a seguir hablando el día de hoy con Blanca. Dale bienvenidas a todas las que están del otro lado. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás? Hola, pues mira, por aquí un día más para intentar pues aportar todo lo que se pueda para, pues eso, para superar historias. Totalmente, paso a paso, porque todo se supera de a poquito, ¿no? Es de un día para el otro, no es un proceso veloz y rápido, ¿no? Como es en esta No, era, que es todo instantáneo pareciera. no, 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 para nada. Y además es que ya no es eso solamente, sino es que a veces una intenta, bueno, hace trabajos, terapias, historias, pero es como que es como si haces muchas historias y cosas, pero es como que te quedas estancada. Claro, allí tienes que saber un poquito más allá, ir un poquito más allá de lo que te está pasando y profundizar en ti, empezar a conocerte, que es lo que hablábamos la última semana. Claro, claro, totalmente. Bueno, empezar a conocernos por qué también, para poder entender cómo estamos, ¿no? Porque a veces estamos con personas y ante situaciones que sentimos un desconcierto, pero si no nos conocemos bien, estamos un poco descolocados. Pero cuando nos conocemos profundamente, es como si dijéramos, ah, no, esto está mal, o esta situación hay que superar, o hay que salir de esta situación. ¿No? Me da un poco esa sensación que quizás cuando no nos conocemos muchos es más fácil caer en esto, ¿no? Y quizás, bueno, no reparar, podríamos decir. No sé si es la palabra correcta o no utilizar. Bueno, al final sí que es cierto que es muy importante el autoconocimiento, ¿no? Porque cuando tú te conoces y entiendes cómo funcionas, pero a nivel mental y a nivel físico, cuando estás en un sitio donde, como tú dices, pues te sientes incómoda o las cosas parece que no son como tienen que ser, tu cuerpo te lo está diciendo. Tu cuerpo te está sintiendo incomodidades, está sintiendo cosas que tú, a lo mejor porque la situación quieres que esté bien, pues intentas taparlo. Entonces, claro, cuando tú aprendes a conocerte y a entender también mentalmente qué es lo que tienes, qué limitaciones hay, qué creencias, qué historias, entonces digamos que tú cuestionas, ¿no? Lo que está pasando. A lo mejor no en el momento, pero sí cuando te tomas un tiempo y tal, dices, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que realmente he vivido? ¿Qué es cómo me he sentido? ¿Por qué? Y aquí ya es cuando tú puedes dar, pues, digamos, pasos en una dirección contraria a las que en otro momento las hubieses dado, ¿no? Cuando hay falta de ese conocimiento. Claro, claro, totalmente, totalmente lo que decís. Y no quiere decir, ¿no? Profundizando un poco en las relaciones de violencia emocional, que sabemos que hay un montón y que vos atendés casos todos los días, me imagino, y que serán varios, Blanca. Eh, pero no quiere decir que no cueste salir tampoco el hecho de que te conozcas, sino que podés reconocer más fácil y entender esos negociables y esos no negociables, ¿no? Y decir, no, yo esto no, por acá no va. Mm. Contarles un poco cómo es desde tu mirada como terapeuta Blanca y de atender estos casos todos los días. Bueno, es que al final conocerse no es tan fácil. Y conocerse es cuando uno empieza a hacer un trabajo personal interesante de saber realmente qué creencias tiene ocultas, por qué están allí. A nivel social, tenemos muchísimas, muchísimas creencias que ni siquiera sabemos que tenemos. Claro, Es que, claro, ahí si profundizamos un poquito en la mente, nos damos cuenta que realmente no nos conocemos. Pero no porque claro, no queramos conocernos, sino porque al final la educación que recibimos no es la de conocernos, sino la de vivir de cara al exterior. Entonces, cuando vivimos de cara al exterior, no intentamos conocernos, intentamos conocer el exterior, conocer a las personas, intentar averiguar qué es lo que otros están pensando, qué es lo que van a decirnos, qué es lo que, cómo van a actuar, en lugar de pensar qué estoy pensando yo, qué estoy sintiendo yo, cómo voy a actuar yo, ¿entiendes? Entonces, claro, claro. como nos educan cara afuera, todo va cara afuera. Y es complicado entonces conocerse a uno
y poder actuar en consecuencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, qué complejo, ¿no? Yo creo un poco que la vida, y no sé qué te pasa a vos, pero siento que es como ir ganando estatuillas, ¿viste? Bueno, ahora hago, no sé, el jardín, después la primaria, después la secundaria, después la facultad, después me caso, después tengo el trabajo de mi vida y me consolido, después tengo mis hijos, me jubilo y todo es como postas, ¿no? ¿Viste? Las postas, como cuando vas corriendo una carrera, pero poco, como decís vos, nos paramos realmente a sentir y a decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando en esta relación? Y a veces todo se dilata, ¿no? Mucho, porque esperamos mucho tiempo para sentir, para identificar lo que nos sucede. Bueno, es que en realidad no te paras a identificarlo, consideras, tú sigues, piensa que cuando tu día a día, el trabajo, la Sí, casa, la relación, otras relaciones de otras personas, de otras parejas, de otras parejas, no, perdona, del trabajo, quiero decir, también de aparece otras, Blanca, ¿eh? quería decir, Uno con... quería decir de otras personas y me salía parejas, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de familias, de tal, o sea, tu vida no es solamente tú y lo que te pasa, sino es lo que pasa a tu alrededor y tú sí te da por observarte, ¿no? Pero en realidad es lo que pasa a tu alrededor. Entonces, claro, tú es, y aparte que vivimos en una época en que todo son prisas, en que todo hay que hacerlo ya, en que todo se tiene que solucionar en este momento, en que el trabajo pues también te acelera. Tu día a día en casa, pues claro, también te falta tiempo, tienes que ir a la compra, tienes que hacer la casa, tienes que hacer no sé qué, si tienes hijos ya ni te cuento. Y claro, son demasiadas cosas como para tú prestar atención a realmente qué me está pasando. O sea, cuando prestas atención es cuando de golpe te sientes fatal. Incluso has Claro. llegado a somatizar cosas, ¿vale? A nivel físico. Entonces, ¿qué pasa? Que me siento mal, me siento deprimida y resulta que todo está bien en mi vida, todo funciona, pero yo me siento fatal. O sea, eso es que no funciona todo en tu vida. Lo que pasa es que no lo sabes. Claro, claro. ¿Entiendes? No O tienes el sea, conocimiento adecuado. es que es totalmente así. Mira, me estaba acordando recién de unos reels que seguramente gente que esté conectado, que nos vea después, se va a acordar de este reel porque fue como muy famoso, ¿no? Se viralizó mucho en las redes, pero eran como pequeñas escenas de momentos. Por ejemplo, estaba Shakira con Piqué, ¿no? Y Shakira agarraba y le estaban aplaudiendo, le estaban hablando, qué sé yo, estaba en un estadio y Piqué como que la callaba, le callaba la boca, le decía shh, shh, shh. Y Shakira lo miraba, ¿viste? Y como que se desconcertaba y entonces quedaba callada. O estaba a ponerle Miley Cyrus y también lo mismo, estaba haciendo como alguna cosa así como medio ridícula, ¿viste? Como es ella que es muy divertida, frente a los paparazzis y estaba con su matrimonio anterior, un actor con quien había filmado una película y lo mismo también, como que le hacía esos gestos, ese tipo de gestos como censurándola, ¿no? Callándola. Y uno dice, son cosas que a veces uno desde afuera identifica y ve, pero que uno que está dentro de la relación, por más exitoso que pueda ser, por más dinero que tengas, por más fama, por más bien que te vaya por lo que sea, no te das cuenta o quizás no tenés las herramientas, ¿no? Blanca, para poder sobrellevar esa parte de la relación y ponerle un stop, porque a veces ni siquiera es terminar la relación, sino el poder identificar que eso está pasando y poder darle una vuelta de rosca, ¿verdad? Sí, 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 porque realmente no sabes que te están callando, simplemente sabes que tú quieres hacer algo y como la otra persona se incomoda, porque tú eres tú, Claro, entonces, ¿qué pasa? Que tú dejas de ser tú, pero sin darte cuenta, no eres consciente de que dejas de ser tú. Y aparte claro, físicamente sí que es cierto que tienes sensaciones de, hostia, no de pensar por qué me calla, sino, "Uy, me tengo que callar, pero no de forma consciente, sino físicamente es que me tengo que callar, me tengo que hacer chiquita porque esta persona, pues yo la quiero y lo que no quiero es que se sienta incómoda ella. ¿Entiendes? Lo que quiero es que precisamente esta persona esté bien. Y si yo tengo que dejar de ser yo, no lo razono, pero dejo de serlo. Entonces, claro. claro, conforme te van pasando estas cosas, no eres consciente de que te están pasando. Desde fuera es muy fácil verlo todo. Desde la barrera,
O incluso cuando ya ha pasado, empiezas a observar y dices, jolines, ¿cómo es que no me di cuenta? Porque es imposible. No, y haces la lista, ¿viste? Como la del súper que parece interminable. Empezás a anotar y decís, ¿cómo permití esto? ¿Cómo pudo pasarme esto? ¿Cómo pudo? ¿Qué te cuentan, Blanca, las mujeres en las sesiones, por ejemplo? Situaciones que les pasaron. Bueno, de todo. O sea, es que hay de todo. Lo que sí que yo hago cuando, claro, piensa que cuando empiezan a explicarte su historia es una historia de dolor. Y empiezan a contarte todo lo que les duele y les dolió en su momento y entonces empiezan a entrar en bucles de daño, ¿no? De daño emocional, porque claro, al final es que ellas sí que sienten que se las ha invalidado mucho, se las ha infravalorado y menospreciado, pero se sienten culpables de, entre comillas, haberlo permitido, ¿no? Porque al final socialmente es lo que comentamos también el otro día. Según qué cosa te pasa, tú vas por la calle y te atracan y no te preguntan por qué te dejaste atracar. Tú estás en una relación y te están maltratando y si te preguntan por qué te dejaste maltratar, ¿no? A ver, nadie se deja maltratar porque sí, ¿entiendes? Tú quieres que la relación funcione y ya está. Entonces, claro, lo que yo les pregunto, a ver, sí, pero ¿tú por qué lo hiciste? No, no sé, no, ¿tú por qué lo hiciste? O sea, vete un poquito más atrás en ti. Tú cuando estabas con esta persona, ¿por qué estabas con esta persona? Bueno, porque la quería. Entonces tú estas cosas que hacías, no las hacías porque sí, las hacías porque querías a esta persona. Bueno, sí, claro, yo que quería. Entonces ya cambian el discurso, ¿no? Yo lo que quería es que él estuviese bien. Yo lo que quería es que él no se incomodase. Yo lo que quería es que él, es que él, es que él, es que él. O sea, digamos que todo lo que explicaban del dolor y el sufrimiento que sentían en ciertas situaciones, al darles la vuelta, ellas se dan Claro. cuenta de que no es que se dejasen o no es que lo permitiesen, es que ellas lo hacían para que él estuviese bien. Y claro, cuando te dicen eso, les dices, vale, si tú has hecho esto para que la relación funcione y para que él esté bien, te has hecho mal. Tú no has Claro. hecho nada mal. El que él no te haya tratado bien no significa que tú te hayas dejado, significa que tú lo has hecho lo mejor que has podido en su momento con las herramientas que tenías. Si ahora miras atrás con las herramientas que tienes, con la experiencia que tienes y con la visión que tienes, lógicamente tú a tu yo antiguo, al tu yo del pasado, sí que le vas a recriminar porque te has dejado, pero lo haces desde tu yo actual, desde tu balcón actual, donde ya tienes un cierto conocimiento, donde ya sabes ciertas cosas que en su momento no las sabías. Y aparte que, a pesar, aunque sepas ciertas cosas, cuando estás viviendo el momento, no lo vives cuestionando la historia. Lo vives desde el punto de vista que ellas explican. No, no, yo lo que quería es que él estuviese bien. Claro. Claro, es ¿Entiendes? tremendo. Nos ponemos en último lugar totalmente cuando estamos ahí. Bueno, porque al final también, si no, te toman por egoísta, ¿no? Te dicen, es que claro, siempre tú, no, no es siempre yo, es como lo de el avión, ¿no? Y la mascarilla, ¿no? Que dicen, si hay algún problema, primero se coloca usted la mascarilla y luego ayude al resto, ¿no? Claro, en la vida a veces hay que ponerse la mascarilla, pero uno no sabe cómo se la tiene que poner, no sabe ni cuándo se la tiene que poner, ni en qué momento tienes que coger la mascarilla, ¿no? Entonces, claro, como no lo sabes, al final, pues actúas por inercias, por creencias y Claro. por ciertas motivaciones que encima no tienen nada que ver contigo. Claro, o sea, muchas veces no es que no veas las señales que van apareciendo de esta relación no más bien abusiva y este tipo de actitudes, sino que es la decisión, por lo que te entiendo, de que lo estás dejando pasar. O sea, y esto sucede muy repetidamente, Blanca, a la mayoría de las mujeres que atendés le Bueno, sucede esto. conscientemente no decides dejarlo pasar. ¿Vale? Es inconsciente, pero es inconsciente por lo que te he comentado, porque lo primero que te dicen es que yo quiero que él esté bien, yo quería que él estuviese bien. Yo Claro, lo que no quería es que él se enfadase. Yo lo que llegó un momento en que también, según qué historias, a la que le veía según qué cara, yo tenía miedo de sus reacciones. Y yo lo que quería es que estuviese bien. ¿Para qué? Para que la situación también estuviese bien. Si él está bien, la situación está bien. Si él está mal, la situación está mal. ¿Entiendes? Entonces, claro, no es que yo deje pasar ciertas cosas o ciertas señales o ciertas historias, es que
mi foco no está puesto allí, mi foco está puesto en otro sitio. Por eso es tan importante aprender a poner el foco. El foco cuando está puesto en el exterior, tú desapareces de la ecuación. Es el Claro, exterior el centro, ¿vale? Y si encima el exterior es una persona en particular, precisamente por lo que la quieres, lógicamente todo tu foco está allí, en esa persona, no en ti, en cómo te sientes tú ante ciertas situaciones, no, está en que tú lo que tienes que hacer es acomodarte y acondicionarte de cierta forma para que él esté bien. claro, 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 entiendo. Entonces tú vas Wow, es muy encajándote. claro. Sí, bueno, lo que pasa es que vas encajándote en un lugarcito cada vez más incómodo, ¿no? Viste como cuando la cama está llena, ¿no? Duerme tu marido, duermen tus hijos, y vos decís, bueno, no le voy a decir a todos que se vayan de la cama, te vas poniendo de un rinconcito y cada vez sentís que dormís más en la Hasta que puntita. te Esto es caes. lo que hasta que te caes. Bueno, pero acá llega ese punto en el que la mujer se cae, o sea, se golpea y le duele. Entonces, también cuál es el punto de quiebre, ¿no? O sea, cuando dicen, no, bueno, esto no está bien, o sea, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Cuándo vienen a vos estas mujeres? Depende, ¿Se dan depende, cuenta? depende. Hay mujeres que están en la relación y que se dan cuenta de cosas que no les gustan. Luego ven vídeos, ven cosas y dicen, ostras, esto me está pasando a mí, ostras, esta mujer sabe lo que dice, entonces te contacta. O bien salen de la relación, hablan con terceras personas y son esas terceras personas las que le dicen, es que tú has estado en una relación de abuso. No, 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 no. Además, lo primero que hacen es negarlo. Porque Claro, primero no quieres creerte que tú has estado en una relación así, porque además también la prensa que se le da a este tipo de relaciones es muy negativa y no tendría por qué serlo. O sea, al final vivimos en una sociedad precisamente que promueve este tipo de relaciones, con lo cual dices, es que si tú estás en una relación así no es porque quieres, tú quieres a esa persona, tú quieres que tu proyecto de vida que estás construyendo con esta persona funcione. claro, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, claro, vergüenza ninguna, pero la vergüenza recae siempre en ellas. Claro, porque lo permitieron, supuestamente. Pero bueno, no es así como nos estás explicando, es una cosa también más bien como desde el inconsciente, ¿no? Que uno va tomando ciertas decisiones. Me gusta porque, mira, mi espacio de cultura dice, a las mujeres se nos educa socioculturalmente para estar a disposición del hombre. Bueno, hay muchas culturas que es muy fuerte, ¿no? Este tipo de educación. Yo he ido a una parte más como oriente, he estado en Egipto y vos veías las mujeres que caminaban 5 pasos atrás del hombre y claro, nosotros, yo Bueno, cuando vi todo eso, para mí fue súper impactante. piensa que, por ejemplo, aquí mismo en España tampoco hace tanto tiempo que la mujer empezó a ser más independiente. O sea, la mujer en los años 70 todavía dependía o del padre o del marido o del hermano de un hombre que era el que le permitía que pudiese trabajar, tener número de cuenta, tener una serie de cosas. O sea, todavía era tratada como una niña. Todo esto es cultural, como dice ella, y son adiestramientos que ya te los tienes desde pequeñita. Por eso te he dicho al principio, hay cosas que ni siquiera sabemos que tenemos integradas. Claro, si socialmente te van educando porque ves los dibujos y también dices, ostras, tú, vaya información que están enviando aquí, ves series, ves películas y tal, que aunque en teoría han cambiado muchas cosas, es lo que te dije el otro día, ¿no? Siguen dándole, o sea, te ponen a una mujer independiente, pero a la vez como, bueno, cuando está con la pareja es más dócil, cuando saca el carácter es como que no saca carácter, es como que es una mandona o una exigente o una egoísta. Y te la pintan así. Sin embargo, si el hombre saca el carácter, es un hombre que tiene las ideas claras y que sabe lo que Claro, quiere. es muy fuerte eso se ve en las empresas, ¿no? Somos muy juzgadas las mujeres. Exacto, exacto. Entonces, claro, si ya el foco se pone de una determinada manera, tú también lo vives de esa forma, de forma no consciente. Claro. Entonces, claro, entras en la relación de forma no consciente con muchos handicaps. Claro, claro. ¿Cómo voy a sacar el carácter? Me van a decir que soy una loca o una histérica, si pongo el límite, ¿no? Si digo que no.
Eso es muy, muy fuerte. Y además estaba pensando, ¿no? Lo iba notando mientras vos hablabas, pero ¿cómo es la mente? También que vos decís, bueno, si mi padre me educó, por ejemplo, de una cierta manera, si yo he visto costumbres en mi padre, en mis abuelos, en mi madre, también voy a repetir, porque la mente se siente cómoda ante ciertas situaciones. Aunque nosotros no estemos cómodas, es la mente la que busca esa comodidad, como Mira, una zona de yo confort, allí, de yo alguna allí manera. estoy y no estoy de acuerdo, porque sí que es verdad que a veces sí que repites, otras veces no quieres repetir porque lo que has visto tú eres muy consciente de que no te gusta, entonces como que Sí, reaccionas. Pero ya no es lo que tú vives en casa, es lo que vives a nivel social. O sea, la información no solamente es la que te dan en casa, es todos los inputs que te llegan de todas partes. No te llegan de un sitio, te llegan de muchos. Y claro, cuando tienes cierta edad, esos inputs son más fuertes los de fuera que los de dentro. Los de dentro los empiezas a cuestionar. Y cuando llegas a la adolescencia, cuestionas muchas cosas de casa, porque por ley eso de es vida cierto. funcionamos así. O sea, en la adolescencia lo que haces es mm, no rechazar a tus padres, pero sí rechazar lo que ellos en teoría representan, porque tú tienes que madurar para salir al mundo, Claro, pero claro, no sí. cuestionas lo que el mundo te está ofreciendo y el mundo te está diciendo que tienes que ser y cómo tienes que actuar. Eso no lo estás rechazando ni lo estás cuestionando, ¿vale? Es más, no Bien. solamente no lo haces, sino que encima te adaptas. Claro, para encajar, porque el ser humano hace eso, siempre quiere encajar, no quiere quedar afuera, no quiere Pero quedar ya no aislado. solamente por encajar, sino porque tienes tanta información aquí dentro que es como natural y lo normal, que ya no es que lo hagas por encajar, es que ya encajas sin querer, ¿entiendes? Claro, Hasta que coges y dices, si eres capaz de cuestionarte ciertas cosas, decir, a ver, esto que estoy haciendo, ¿esto me beneficia? ¿Por qué? ¿Y hasta qué punto? ¿O realmente no me está beneficiando? Y claro. claro, hacerse esas preguntas ante ciertas cosas no es tan fácil. No, por supuesto, mira, me gusta porque ponen el primer input, si eres niña te ponen pendientes al nacer, claro, cosas que te imponen sin que vos digas, sí, ok, quiero. Exacto, exacto. Y si por lo que sea no te los han puesto, cuando vas creciendo tú los pides, porque se los ves a tus amigos, porque se los ves a todo el mundo. Entonces tú quieres también, tú quieres, pues lo que tú has dicho, encajar en la tribu y buscas que te los pongan. ¿Entiendes? O sea, ya no es que de cuando naces te señalen de una determinada manera, sino que tú buscas esa señalación, porque al final, si todas están igualmente señaladas, tú quieres ser igual, quieres entrar dentro de la norma. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que cómo identificamos eso, cómo empezamos a pensar diferente. ¿Cómo empezamos? Bueno, es complicadísimo, es Es re, complicadísimo. Claro, difícil. no es fácil porque es primero tener un autoconocimiento, ¿no? Mi cuerpo. ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo? Porque mi cuerpo me está enviando señales, me está enviando. Esas sí que son las señales auténticas. Mi cuerpo me está diciendo, no, no, esto no es bueno, esto no es cómodo. Hacerte un agujero en el oído, por mucha moda que sea, no es algo cómodo. Que luego una vez Claro, hecho no pasa nada, vale, pero no significa que sea cómodo. Se te puede infectar, claro. con lo cual Es, todavía es peor, ¿no? Pero ya no es solamente eso, es cuestión de que, eh, no, no, yo entiendo que esto es algo normativo, pero a mí me gusta. Entonces ya lo estás justificando, ya no lo estás cuestionando, sino estás justificando esa acción, estás justificando el colocarte un pendiente, estás justificando el llevar cierta ropa, estás justificando el maquillarte, estás justificando ciertas historias, porque al final te gustan porque la información que estás recibiendo es esa, la estética es esta, esto es lo bonito, esto es lo agradable, esto es lo que está bien, esto es lo que te tiene que gustar. Y entonces, en lugar de cuestionarte, decir, bueno, en realidad soy consciente y si lo hago porque me gusta, pero lo hago porque sé que estoy siguiendo la corriente. Y sé que me he encajado en la corriente y por eso me gusta esta corriente. Pero no significa que sea lo adecuado.
claro. Es empezar a cuestionar, qué es lo que deberíamos hacer con las relaciones también, ¿no? O sea, si me gusta esta persona, sí, tiene muchas cosas que me gusta, pero, Bueno, ¿no? es que eso es lo más difícil, claro, porque cuando es lo que también te comentaba en algunos vídeos, ¿no? Sí, No es lo que me gusta solamente, sino es lo que yo idealizo de esa persona. Si esa persona se muestra con características que a mí me gustan o que yo deseo en una pareja, si esa persona pues te las muestra de alguna manera, tú las vas a potenciar. O sea, si esta persona te escucha o te trata de cierta forma, tú vas a decir, oh, es que es maravilloso porque es capaz de escucharme. Y dices, bueno, claro, es que lo suyo, vivimos en una sociedad, vivimos en un contexto social donde lo suyo es saber escuchar, porque claro, somos seres claro, sociales y la sociedad se supone que se mueve porque no sabemos escuchar. Pero claro, a nivel social ves que no, que la escucha no es como tendría que ser. No existe una escucha real, ¿no? Entonces, claro, cuando claro, alguien te escucha es como un milagro, como, ay, los más maravillosos del mundo porque, ay, porque me escucha, ¿entiendes? Me escucha y me entiende. Porque no es que me escucha, es que también me entiende. Luego, conforme va pasando la relación, claro, si esa persona no es así, llega un momento en que se le cae la careta y ya deja de escucharte y deja de entenderte. Porque ni lo va a intentar, porque ya le da exactamente igual, ya te tiene en el bolsillo, ya le importa tres pepinos seguir manteniendo ese estatus de escucha y de comprensión. claro, Y es totalmente. más, el tener que escucharte y entenderte para él supone un esfuerzo, con lo cual a ti te va a convertir en, es que eres una cansina, es que siempre estás igual, es que nunca paras, es que no veas tú cómo te enrollas, es que me hinchas la cabeza, es que, claro, ¿tú qué haces? Pues te vas haciendo chiquita. No, no, pero él no era así. O no, quizás no te lo dice, ¿no? Pero te lo hace sentir con esa indiferencia. O Ni exacto, sí, siquiera porque no te escucha. claro, ni siquiera respondiéndote, ni siquiera mirándote. Entonces, es muy doloroso también ese Sí, proceso en el darte cuenta de que eso está pasando. exacto. Exacto. Y más que darte cuenta es que piensas, es que, bueno, es que él en realidad no es así, porque él se mostró de una forma muy distinta, ¿no? Se mostró como una persona, pues, paciente, que escucha, que comprende, que está allí, cuando de Claro, repente desaparece. claro. Pero ¿cómo es en realidad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es en Sí, pero, realidad? pero claro, dependiendo de cómo estés tú y lo enamorada que estés, luego también cómo hayas entrado a la relación, esto también lo hemos comentado, qué carencias tienes. Si tú tienes una carencia de escucha, por ejemplo, cuando una persona te escucha, pues claro, esa carencia de alguna manera se está solapando con esa escucha, ¿no? Pero yo tengo esa carencia. Yo estoy entrando en una relación con carencia de escucha. O sea, yo no tengo que entrar en una relación con... Todos tenemos carencias y todos tenemos historias y lógicamente no vamos a entrar en una relación estando perfectos, pero sí, si nos vamos conociendo y vamos entendiendo también cómo funcionamos, qué es lo que tenemos, cómo lo podemos trabajar para sentirnos mejor con nosotros mismos y tal. Entonces, claro, ya entras en una relación de forma diferente. Que no Claro, significa que no valores la escucha ni valores ciertas cosas que son importantes al final, ¿no? Sino simplemente significa que los tienes, lo aplaudes, no los tienes, eres capaz de preguntarte qué está pasando, porque a lo mejor no es que no los tengas porque la otra persona no los quiera, sino porque la otra persona también está pasando su momento de crisis o lo que sea. Entonces, claro, aquí es donde tú tienes que discernir. ¿Realmente él ha decidido no escucharme porque él no es de escuchar o realmente, bueno, está pasando algo? Claro, a veces en una relación de maltrato lo que pasa son cosas muy cotidianas, ¿no? Y como las ves en otras personas y otras parejas, pues tú también lo normalizas. Pero una cosa es que pase puntualmente en una relación ciertas cosas, y otra cosa es que se replique continua y constantemente, que sea algo recurrente. O sea, la no escucha claro. es recurrente, el no tratarte bien es recurrente, el que te hagan de menos es recurrente, pero ya te digo, no de forma tampoco muy evidente.
claro. sino con una No, manipulación detrás. cuando quieren y necesitan algo, muestran amorosidad también, ¿no? Me imagino que esto te lo deben mencionar. Claro, ¿Qué pasa ahí? O sea, esto pasa recurrentemente, necesito un favor, necesito de vos, ¿no? Entonces cambio totalmente mi actitud y vuelvo a ser esa persona amorosa que era al principio, cuando nos conocimos. claro, el bombardeo de amor que le llaman, que está continua y constantemente en la relación. O sea, la relación es como pues una montaña rusa. Ahora te lo doy, ahora te lo quito, ahora te lo doy, ahora te lo quito. Cuando me interesa, te lo doy. Tú no te das cuenta que es cuando le interesa a él, hasta que empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Pero cuando te cuestionas cosas es cuando realmente tú es como que de alguna manera te vas rompiendo, te vas dando cuenta de que tú ya no eres tú, que tú te has hecho muy chiquita, que tú tienes que callar demasiadas cosas. Entonces, claro, empiezas a sentir tanta incomodidad y tu cuerpo te está chillando tanto, ¿entiendes? Claro, Que no puedes dejar de oírlo ya. claro, 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 totalmente, totalmente. Y emocionalmente, ¿qué te dicen las mujeres? ¿Se sienten así? ¿Y cómo es esa etapa de reconstruirse? ¿Cómo es ese proceso, Blanca? Me imagino que debe Bueno, ser muy complejo recuperarse. los inicios son malos, los inicios son muy malos porque están en la negación de ellas mismas, en la negación de que, claro, yo les hago ver, tú hiciste lo mejor que pudiste porque tú tienes mucho amor. Sí, pero es que yo no sé por qué le amaba, no sé qué, no sé cuántos. Tú tienes amor. O sea, no es cuestión de lo que hicieses con él, es lo que tú tienes. Todo ese amor que tú tienes te lo puedes dar a ti para Claro, precisamente tirar para adelante. claro, Porque si no tuvieses ese amor no se lo hubieses podido dar. O sea, tú no tienes amor, digamos, 15 kilos de amor y se los estás dando. No, no, tú si tienes 15 kilos de amor, sigues teniendo esos 15 kilos de amor, no los puedes regalar. Siguen siendo tuyos. Y seguirán siendo tuyos siempre. El que no lo veas es otra cosa, pero seguirán siendo tuyos. ¿Entiendes? No los tienes que enfocar en otra tercera persona, tienes que empezar a enfocarlos en ti precisamente para esa reconstrucción, para esa volver a ti, volver a tu centro. Y si no has estado nunca en tu centro, pues empezar a andar hacia tu centro, hacia tu estabilidad. claro. Blanca, me imagino que deben haber recaídas, ¿verdad? O sea, estamos muy fuertes ahí arriba, bien, sentimos que ya lo superamos y caigo de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Lo digo también porque a mí me ha pasado, ojo, ¿eh? No, no es que estoy hablando de suposiciones, sino porque lo he vivido en Sí, carne propia, como se diría. ¿Cuándo suelen recaer? ¿Qué suele pasar acá? bueno, depende de lo que consideres recaída. Recaída a lo mejor es volver con esa persona o simplemente es sentir y consideras que lo has superado y de repente pues que te vuelves a sentir mal, vuelves a sentir que todo es una mierda, porque esto no funciona, porque tú creías que lo tenías superado, sin embargo, yo que sé, un recuerdo, un detonante, pues ha hecho que tú estalles. Claro, cuando haces un trabajo para superar esta historia, tienes que entender qué creencias hay detrás. Si no entiendes qué creencias hay detrás y no empiezas a trabajar esas creencias, tú vas a volver a recaer. Tú en el momento, claro, por el entusiasmo de que vas estando mejor, de que te puedes sentir mejor, porque tampoco ya estás con él, pues parece que la cosa funciona. Pero si mentalmente tú no has hecho un buen trabajo de reconocer cuáles son esas limitaciones que tienes o que te has ido creyendo ya desde bien pequeña, entonces eso no lo estás trabajando. Si eso no lo estás trabajando, lógicamente vas a volver a recaer. O Claro, vas a volver a tener una relación en la que tú vas a volverte a hacer pequeña, porque tu creencia sigue allí, fija y palpable, o sea, fija y fuerte además. ¿Entiendes? O sea, hay que empezar a trabajar esas creencias. ¿Por qué crees que tienes que hacer ciertas cosas? No, no, yo no claro, lo creo. Si te lo niegas, no lo vas a trabajar. Si no lo trabajas, vas a volver a recaer. claro, claro, Y claro, no entendible. es fácil reconocer que tienes ciertas creencias, porque ya te digo, que ni tú misma consideras que las tienes.
es como hablarte, dependiendo cómo, yo escucho a las mujeres, ¿no? Y dependiendo cómo se hablan, yo digo, pero tú te escuchas como, no, no, yo me hablo bien. Por ejemplo, una persona, no sé si esto te lo he comentado en algún sitio, que decía, yo es que soy como muy loca, muy no sé qué, no sé cuánto. Y en otro momento decía, es que esté la cura mía. Claro, que estás utilizando una palabra tanto como algo bueno como algo malo. Y esa palabra tiene una connotación, y es una sola, que es lo que la define. Las palabras tienen su definición. Tú le puedes dar la definición que te dé la gana, pero las palabras tienen cada una su definición. Y si tú esa palabra la utilizas para algo bueno y para algo malo, porque esa palabra, pues la connotación es negativa, lógicamente tu inconsciente no hace esa criba, no hace esa diferenciación. Te llamas loca, así, en plan contenta y feliz, tu inconsciente dice, es que no estás nada bien, tía. Es que lo tuyo no es bueno, es que tú estás para allá. Quizás lo uno lo llama como qué divertido, qué simpática soy, pero en verdad no estás diciéndote eso. No, no, Eh, para nada, para nada. Entonces, claro, no, no, yo es que no lo digo en ese sentido, es que da igual en qué sentido lo digas. El problema no es en el sentido que lo digas, el problema es el sentido que tiene real. ¿Qué connotación tiene esa palabra? Y si no empiezas a cambiar las palabras, eh, pues eso, lo que tú dices, qué divertida soy, y te sigues diciendo qué locuela, qué loca, que no sé qué, que no sé cuántos, te estás dando una información errónea. sí, y además también algo que pienso, Blanca, es los que están a tu alrededor también consumen esa información que te escuchan decir. Por Ya, lo cual eso, estás en algún punto habilitando que ellos utilicen esas palabras para definirte a vos. Yo conocí una persona que decía, ay, qué tonta soy todo el tiempo. Ay, soy una tarada porque hice tal cosa. Ay, soy una tonta porque me salió tal otra. Entonces la gente la trataba de tonta. Pero claro, la trataban de tonta porque ella se autodefinía de esa manera. Entonces, obviamente que al consumirlo a los demás y decir, bueno, si ella se habla así, yo le voy a hablar así también. En cambio, cuando uno se define con respeto, con amor y demás, es más difícil que puedan pasarte en ese sentido. bueno, y no es que los demás lo consideren como tú te tratas así, yo también te voy a tratar así, sino que si tú te dices tonta, tonta todo el rato, yo sin querer, no de forma consciente, te voy a decir, es que estás a tonta, estás tontita, es que estás, pero a lo mejor también desde el cariño, ¿no? No, no por menospreciarte, porque aunque tú te menosprecies, a lo mejor yo no busco menospreciarte, porque yo te valoro de otra manera. ¿Entiendes? Pero sí que es cierto que puedo utilizar tus mismas palabras porque las estoy escuchando constantemente y de forma inconsciente las voy a utilizar. Entonces, claro, si las personas de tu entorno ya no es que busquen tratarte como tonta, sino que utilizan tu mismo lenguaje hacia ti, claro, sigues recibiendo cierta información que no es la más adecuada para que tú estés bien. Claro, totalmente, totalmente, Blanca, totalmente. ¿Cómo hacemos ese paso, no? Nos damos cuenta de esto que está pasando, empezamos a trabajar en nuestras creencias. ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Hay algún, yo siempre te pido algún ejercicio, quizás para sentirnos un poco más fuertes, para sentirnos mejor, para poder sostenernos más en esos momentos en los que nos agarra de repente de esas crisis que me imagino que todas tendrán, ¿no? Que les pasará cuando están viviendo estos procesos. ¿Algún ejercicio que le puedas recomendar, Blanca, quizás a las personas que están del otro Bueno, lado? es que hay bastantes cosas. Lo que pasa es que también dependiendo de la persona le va a funcionar más una cosa u otra. Hay algo que me parece que ya lo he dicho alguna vez, pero es muy importante y es agradecer. Pero no agradecer cualquier cosa, es agradecerte. Entonces, si tú cada día, cada noche, te agradeces solo tres cosas, y no hace falta que sean importantes, no hace falta que tú hayas hecho algo súper guay para que te lo puedas agradecer, ¿no? Sino cosas simples. O sea, si tú eres una persona que estás un poco deprimida o que estás chafada o que todavía no estás bien, te puedes agradecer simplemente, hoy me he levantado, me agradezco el haberme levantado esta mañana, me agradezco el haber desayunado, me agradezco el haberme lavado la cara. Tres cosas. Y tú vas tomando eso por costumbre. ¿Qué haces? ¿Le estás enviando una información a tu cerebro? Perdón. A eso que esté en la mente. Le estás enviando una información a tu cerebro muy interesante y muy importante. Y es que eres válida, ¿vale? Totalmente.
Eres válida porque te estás agradeciendo. Tú cuando agradeces algo es porque consideras que eso es válido. Tú no agradeces cualquier cosa porque sí. Tú agradeces lo que para ti es válido. Es Entonces, cierto. cuando tú te agradeces 3 cosas, aunque sean simples, y conforme vayas estando mejor, ya te agradecerás cosas más importantes. Pero si lo tomas por costumbre, ya te estás enviando cierta información que lo que hace es fortalecerte tu valía, tu autovalía. O sea, no necesitas que los demás te validen y digan qué bien lo has hecho. No, no, lo haces tú. ¿Entiendes? Entonces, esto, aunque parezca una chorrada y tal, ayuda muchísimo, pero muchísimo. Y cambia muchísimo muchas cosas a nivel mental. Es que es totalmente. Blanca, la verdad que una mujer cuando se da cuenta que está viviendo una violencia emocional dentro de una relación y toma la decisión de hacer algo también diferente, ¿no? Para poder cambiar eso, más allá de si termine la relación o no, no pasa por ahí, sino de cambiar también su estado interno, el hecho de agradecerse y sentirse válida es súper importante porque real hay mucho sufrimiento de por medio, hay mucha falta de autoestima, hay mucho que se rompe dentro de nosotras. Yo utilizo esta palabra porque así me he sentido en algún momento de mi vida cuando una relación fracasa, no funciona y hay dolor de por medio, como en una relación de repente de lo que es violencia o abuso. Te sentís muy mal, te sentís muy desahuciada y además crees que todo es finitud, que es el fin del mundo, que todo se Sí, acaba ahí porque se acaba esa relación o porque las cosas no van bien en esa relación. Entonces el hecho de agradecer nos da, nos levanta, ¿no? Podríamos decir, nos levanta el ánimo, nos da fuerzas para seguir un día más cuando creemos que no nos vamos a poder ni levantar. exacto, exacto. Entonces, ya te digo, y además es que, fíjate que lo digo por la noche. ¿Por qué? Lo tienes que hacer justo antes de irte a la cama. O sea, después de hacerlo, no tienes que hacer nada más que acostarte y pum. ¿Por qué? Porque tú le estás enviando cierta información a tu cerebro y cuando te vas a la cama con esa información positiva hacia ti, tu cerebro ya está trabajando. Por la noche siempre trabaja en base también a lo que tú vives durante el día, ¿no? Y la información que también que te vas enviando durante el día y lo que consumes. Y si tú consumes ciertas cosas y cierta información por la noche, esa información también es la que te va a calar en los sueños. Entonces, claro, si tú le das cierta información, eso es lo que se va a ir eh, integrando a nivel inconsciente. Y por la noche es Totalmente. muy importante por eso, porque es el momento en que realmente estás abierta a recibir tanto lo bueno como lo malo. Si recibes lo malo, pues incluso puedes llegar a tener pesadillas, ¿no? Y si recibes lo bueno, lo que vas a tener es cosas más positivas. Entonces, claro, hacerlo por la noche hace que realmente cambien muchas cosas. No significa que no puedas tener pesadillas, ¿eh? Tampoco vayamos a fliparnos, ¿no? Puedes tener pesadillas por muchas cosas, porque el agradecerte 3 cositas por la noche no te lo cambia todo en una noche. Es un continuo, es un hoy, mañana, pasado, es hacerlo todos los días de forma habitual, o sea, crear este hábito, aunque estés bien. Este hábito es un hábito que si lo pierdes, porque, ay, mira, como ya estoy bien, ya da igual. No, no, no. Es interesante que no lo dejes de hacer. Hazlo siempre. O sea, ¿qué te cuesta? Es un hábito positivo, es un hábito Sí, ¿y qué te positivo, cuesta hacerlo? No Blanca. cuesta nada. No cuesta Tal, nada. Es escribirte 3 cosas bonitas y ahora a dormir buenas noches. ¿Entiendes? O sea, totalmente, y es algo que totalmente. además ayuda muchísimo, es muy positivo y cuesta muy poquito. Lo que te decía, que era bien interesante porque esta persona hablaba de un detox, de una dieta de 21 días, para obviamente que la mente, ¿no? Se adapte y entienda que no tiene que pensar todo en negativo, que no tiene que estar trayendo esas imágenes horribles, ¿no? A la cabeza que, de veras, cuando estamos en una relación complicada, estamos decidiendo que se termine y demás, pensamos todo lo peor. Bueno, hacer como un ayuno sería, ¿no? Una dieta de decir, bueno, esto eliminado, no pienso todo esto espantoso, voy a pensar cosas más positivas y tomar conciencia de los pensamientos, Blanca, porque a veces no tenemos conciencia y todo lo que nos viene a la mente es negativo y cuando nos queremos dar cuenta,
decimos, pero no pensé una cosa linda y buena en el día. Bueno, es que al final piensa que dicen que tenemos más de 6.000 pensamientos al día, ¿vale? Si tú Una tienes locura. tantísimos pensamientos y no eres consciente de, bueno, más de esos y luego que el 90% suele ser el mismo. Claro. O sea, 5.000 y pico pensamientos es el mismo, ¿vale? Entonces, claro, si tú eres consciente de ese pensamiento, no es cuestión de que digas, este pensamiento es malo, me lo quito de la cabeza, no, es cuestión de entender este pensamiento por qué lo tengo. Si no puedo Claro. analizar este pensamiento en estos momentos, es intentar decirle, vale, te veo, te entiendo, te dejo pasar y ahora sí que yo me provoco ciertos pensamientos, no para anular ese, sino para sentirme cómoda y sentirme bien. Lo de los 21 días, bueno, es un mito, ¿eh? Porque en 21 días no cambias cosas. Puedes cambiar algo, pero no cambias lo que realmente buscas cambiar. Necesitas más tiempo. Y no es que necesites más tiempo, sino que necesitas entender qué estás cambiando, por qué lo estás cambiando y realmente qué es lo que estás intentando sustituir, ¿vale? Porque si no entran toda una serie de entendimientos, aunque hagas ese detox, esos 21 días te vas a sentir cómodo, bien y tal, pero cuando pasen los 21 días y dejes de hacerlo, vas a volver a caer, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, claro, si yo estaba haciendo esto y no funciona, ¿por qué no funciona? No, sí que ha funcionado, pero para que siga funcionando tienes que entender qué hay detrás, qué es lo que realmente tienes que cambiar, por qué lo tienes que cambiar. No cuestionar que lo haces mal, sino tratarte con cariño, tratarte con compasión, tratarte con amor. Porque te tienes que Claro. tratar así para poder cambiar. Claro, faltaba la otra mitad del proceso, podríamos decir, Bueno, Blanca. una meta intensa. Claro, la otra mitad la querían eliminar, ¿viste? No la querían decir para que sea un poco más fácil, pero no. Sí, pero las Blanca, cosas no son tan fáciles a veces. Y claro, a veces me vienen también mujeres que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Vale, has hecho esto. eh, ¿Qué es lo que te has cuestionado? ¿Cómo que qué me he cuestionado? Sí, ¿qué es lo que querías ¿Cómo que qué es lo que querías sustituir? ¿Qué es lo que Claro, no es hecho. Es entiendo que lo que estoy haciendo, para qué es, por qué es y qué es lo que realmente quiero sustituir, qué es lo que estoy intentando cambiar. ¿Qué es eso que tengo en mi inconsciente naturalizado y ni siquiera yo sé que lo tengo? claro, totalmente. Es toda una cadena que va unida. Entiendo, viste los eslabones que se van uniendo. Si nos falta dar esos pasos, bueno, va a ser difícil que salgamos de ese lugar. Blanca, bueno, primero decirle a la gente que está del otro lado dónde te puede seguir. Pueden seguirla en el Instagram, que es @blanca.dali_coach, _mujeres, y en YouTube, obviamente, que van a encontrar videos, que es @blancadali. Contarle a la gente dónde puede contactarte, obviamente, en el caso de querer hacer una terapia con vos, un proceso con vos, Blanca. Y sí, ofrecerse algo más, algún curso, algún taller, algo específico para mujeres. Bueno, ahora mismo no tengo ningún taller. Sí que es cierto que tengo uno en mente, que cuando lo tenga ya hilado y tal, pues ya os lo diré. Pero bueno, en Instagram es donde tengo yo todos los datos, ¿no? Tengo el WhatsApp y tengo también la página web, o sea, lo tengo todo allí. O sea, que me podéis contactar tranquila, incluso por privado y ya está. No hace falta, si no queréis entrar en el WhatsApp y esto, me podéis contactar por privado y ya está. Y yo respondo, siempre respondo. Puedo tardar más o menos dependiendo de cómo esté de faena, ¿no? Pero en esa semana seguro que te respondo. Buenísimo. Blanca, pueden contactarla a través del Instagram, ya saben. Blanca, último consejo que quieras darle a la gente que está del otro lado antes de que cerremos este encuentro. Paciencia. Algo muy importante es tener paciencia con una misma. Entonces, cuanta más paciencia tengas contigo misma, mejor te irán las cosas y mejor te saldrán y mejor harás el ejercicio de las gracias. Porque no es cuestión Totalmente. de fustigarte por lo que hayas vivido, porque tú no eres lo que has vivido. Tú eres otra persona, tú eres una persona seguro que maravillosa, ¿vale? Con muchos valores y lo que quieres y lo que cuenta es eso, no lo que has vivido o cómo lo has vivido, sino lo que vas a construir a partir de ahora. Totalmente.
Totalmente. Blanca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que estuvo del otro lado. Ya saben, si quieren dejar un comentario, un me gusta, bienvenidos. Si quieren dejar preguntas también, bienvenidos también. Y espero que tengan un excelente día. Gracias, Blanca.